Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desgranamos las noticias más jugosas y los momentos más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos un tema que ha puesto a temblar las redes sociales y ha dejado a miles de fans con la boca abierta. Si están leyendo bien, vamos a hablar de ese beso de Burak Özçivit a Neslihan Atagül que dejó a todos impactados. Prepárense porque este vídeo viene cargado de detalles, reacciones y todo el drama que rodea a esta escena que ha dado tanto de qué hablar. Y antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de sorpresas y la actualidad del entretenimiento. Así que, ¿qué fue exactamente lo que sucedió para que un beso entre dos actores tan queridos generara tal revuelo? Bueno, para ponerlos en contexto, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de las estrellas más grandes de Turquía, reconocidos internacionalmente por su participación en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países. Han construido una química increíble en pantalla, conquistando corazones a nivel global. Y justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llegó este beso. La escena en cuestión no fue solo un simple roce de labios, fue un momento de intensa pasión, cargado de emociones y que, según muchos, traspasó la pantalla, creando una conexión palpable entre los actores y, por ende, entre los personajes que interpretan. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes, gifs y miles de teorías sobre la intensidad de ese beso. ¿Era solo actuación? ¿O había algo más detrás de esa mirada profunda y ese acercamiento tan real? Los fans de Kara Sevda y seguidores de Burak y Neslihan se dividieron. Unos admiraron la maestría actoral, la capacidad de los protagonistas para transmitir tal sentimiento, mientras que otros no pudieron evitar fantasear y especular sobre una posible relación o una conexión especial entre ellos fuera de los sets de grabación. Y es que, seamos honestos, cuando dos actores tienen tanta chispa juntos, es inevitable que la imaginación vuele. Analicemos un poco el contexto de esa escena. En Kara Sevda las historias de amor suelen ser complejas, llenas de obstáculos y momentos de máxima tensión emocional. Este beso presumiblemente ocurrió en un punto álgido de la trama, donde los personajes de Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, se encontraban en un cruce de caminos crucial, enfrentando desafíos que ponían a prueba su amor. La forma en que se grabó, la iluminación, la música de fondo, todo contribuyó a crear una atmósfera de intimidad y dramatismo que hizo que ese beso se sintiera aún más potente. Vemos a Burak acercándose a Neslihan, sus miradas se cruzan, hay una pausa cargada de expectativa, y luego, el beso. No fue apresurado, sino deliberado, tierno pero a la vez con una fuerza que dejaba claro el peso emocional del momento. Las redes se inundaron de clips de esa escena, y los comentarios iban desde «qué actuación tan increíble», hasta «no puedo creer la química que tienen, es demasiado real». Se publicaron análisis detallados de los gestos, las expresiones faciales, la forma en que se entrelazaron sus manos. Algunos incluso compararon este beso con otros momentos icónicos de series turcas y telenovelas, declarando que este era, sin duda, uno de los más memorables y apasionados jamás filmados. Y no solo los fans opinaron, también se unieron críticos de televisión y bloggers de entretenimiento, quienes elogiaron la dirección y la interpretación de los actores, destacando cómo lograron transmitir una complejidad de emociones en un solo gesto. Es importante recordar que aunque la actuación pueda parecer increíblemente real, Burak Özçivit está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y querida en Turquía, con quien comparte un hijo. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor y colega. Esto añade otra capa de complejidad a la situación, ya que la química en pantalla, por muy intensa que sea, debe ser separada de la vida personal de los actores. Sin embargo, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina en la mente de los espectadores, especialmente cuando se trata de historias de amor tan envolventes como las que se narran en Kara Sevda. Las teorías sobre la intensidad del beso abundaron. Algunos argumentaron que fue tan real porque los actores se tenían un cariño especial, tal vez un respeto profundo y una admiración mutua que se traducía en esa conexión en pantalla. Otros, más escépticos, defendieron que era simplemente el resultado de un guión bien escrito, una dirección experta y la habilidad de dos profesionales para meterse en la piel de sus personajes y darles vida de la manera más convincente posible. Y la verdad es que en el mundo de la actuación, la diferencia entre una actuación excepcional y un sentimiento genuino puede ser muy sutil.
Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo ese beso en la audiencia. Generó conversación, debate y mantuvo a los fans al borde de sus asientos. En una era donde el contenido viral es el rey, este beso se convirtió en un fenómeno por sí solo, demostrando el poder de una escena bien ejecutada y la conexión que los actores pueden forjar con su público. Fue un recordatorio de por qué amamos el drama y las historias de amor, y cómo un simple beso puede encapsular una tormenta de emociones. Además, este momento también puso de relieve la creciente popularidad de las producciones turcas a nivel mundial. Kara Sevda no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, traducida y doblada a múltiples idiomas, y vista por millones de personas en todo el mundo. Burak y Neslihan se convirtieron en superestrellas globales, y cada uno de sus movimientos en pantalla es analizado y comentado por una legión de seguidores. Este beso en particular, resonó fuertemente en mercados donde las historias de amor dramáticas tienen una gran acogida. Pensemos en la presión que deben sentir los actores en este tipo de escenas. No solo deben interpretar las emociones de sus personajes, sino que también son conscientes de la expectativa del público y de cómo esa escena será recibida. Un beso en particular es un momento muy íntimo y vulnerable, y su ejecución exitosa depende de la confianza y la comunicación entre los actores. En este caso, tanto Burak como Neslihan demostraron una profesionalidad y una entrega admirables, logrando que ese beso se sintiera no solo apasionado, sino también significativo dentro de la narrativa. También es interesante observar cómo las plataformas de redes sociales han transformado la forma en que consumimos entretenimiento. Ya no solo vemos las series, las comentamos en tiempo real, compartimos clips, creamos tendencias. Este beso se convirtió en un tema de conversación global gracias a la inmediatez de las redes sociales. Un solo clip podía recorrer el mundo en cuestión de horas, generando miles de discusiones y haciendo que personas que quizás ni siquiera seguían la serie de cerca se enteraran del impacto de esta escena. En resumen, el beso de Burak a Neslihan en Kara Sevda fue mucho más que un simple momento romántico en una serie. Fue un evento que capturó la atención de millones, generó un debate apasionado y demostró el poder de la actuación, la química en pantalla y las historias de amor que trascienden fronteras. Ya sea que lo vieran como pura actuación, como un reflejo de una amistad profunda, o como algo más, lo que está claro es que dejó una marca imborrable en los corazones de los fans y se posicionó como una de las escenas más comentadas y memorables de la televisión. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por este apasionante tema. Hemos desgranado los detalles, hemos analizado las reacciones y hemos recordado la magia que Burak Özçivit y Neslihan Atagül lograron crear en esa icónica escena. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes ese beso? ¿Fue solo actuación para ustedes, o sintieron esa conexión especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no duden en demostrarlo con un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de las series turcas o de Burak y Neslihan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. Chao.